jardín secreto que en el cielo Él sembró, una rosa mística. María, guárdame en tu corazón. Ahora presentando para ti tu programa Mujer Vestida de Sol con Cristi Ruiz. Estás escuchando Vox Dei Radio, Frecuencias Benditas. La flor del jardín secreto que en el cielo Él sembró, una rosa mística que del cielo bajó, peregrina de la fe, como tú, María, yo quisiera ser. Amigos de Vox Dei Radio, Frecuencias Benditas, la radio de María Visión. Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros, porque somos familia, porque queremos juntos avanzar. Mi nombre es María Cristina Ruiz y bueno, estoy feliz de compartir con ustedes este tema en tu programa Mujer Vestida de Sol. Atrévete a iluminar, atrévete a ser parte de la historia de la salvación, pues de la mano de María, de nuestra madre, de nuestra amiga, nuestra confidente que nos lleva hacia el niñito Jesús. Y bueno, pues tenemos un tema maravilloso, porque muchas veces no sabemos qué nos pasa cuando hay angustia existencial. Es el tema de hoy, angustia existencial. Y bueno, pues para desarrollarlo tengo a mi amiga invitada Blanca Moreno. Blanca, muchas gracias. Gracias aquí, Cristi, por invitarme nuevamente. Me encanta compartir micrófonos contigo, con Paola. Saludos a nuestra productora. Sobre todo me encanta este gran ambiente en el que podemos desarrollar un tema así de fresco. Puede ser un tema a veces difícil, escabroso, pero siempre en tu compañía es muy sencillo y muy relajado poder desarrollar un tema como este, tan importante, tan actual, tan lleno de lo que vivimos día a día. En unos momentos te vas a enterar a qué nos referimos. Exactamente, porque ¿cuántas personas caminan en la vida sin sentido? O nosotros alguna vez caminamos en la vida sin sentido, sin saber por qué o para qué o cuál es mi misión, ¿no? Y bueno, muchas veces esto nos lleva a la depresión, cuando no sabemos nuestro motivo, nuestro motor. Y pues dice, por ejemplo, el doctor Ricardo Castañón, Blanca, que la depresión algunas veces sí es por alguna sustancia química que nos falta en el cerebro, por razones químicas, por falta de neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, que se disminuyen. Entonces ahí necesitamos pues acudir a un especialista, ¿no? Esa es la llamada depresión endógena. Pero la mayoría de las veces, o más bien la mayoría de las personas, no, cuando están deprimidas no es por causas bioquímicas del cerebro, es por esa angustia existencial, esa depresión por un aspecto cognitivo mental. Así es. Platícanos un poquito más de esto. De eso me da mucho gusto saludar y enviarle un fuerte abrazo al doctor Pepe Contreras. Saludos al doctor Pepe. El doctor Pepe Contreras lo conocí hace ya unos 10 años más o menos. Es psiquiatra, el primer psiquiatra que fue capaz de confrontarme y sacarme el chamuco y ponerle nombre y decir: es que lo que a ti te está pasando lo tienes que descubrir tú tienes que identificar qué es lo que está pasando con tu propia mente. Pero no me lo dijo así con esas palabras, no vayan a creer que fue así de... no, tuvo unas técnicas muy especiales, doctor Pepe Contreras. Desde el fondo de mi corazón le agradezco esas técnicas, porque son las que hoy me tienen aquí sentada platicándoles como si esto le hubiera pasado a otra persona, pero fue maravilloso. ¿Qué aprendí con él? Que los neurotransmisores existen, que están fluctuando constantemente en nuestra sangre, en todo nuestro ser,
y están influyendo en cada uno de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Bueno, él simplemente puso esas técnicas ahí y observaba mis reacciones y sobre ello tomábamos una decisión y un rumbo en el tratamiento. Pero luego, cuando ya se me pasó todo lo del berrinche y lo de esas confrontaciones que eran necesarias para que yo abriera los ojos, en ese momento estuve dispuesta a preguntarle: doctor, ¿quiere decir que físicamente yo me encuentro más o menos bien y que si yo cambio mis pensamientos, ese más o menos bien se puede convertir en un estado normal? Porque déjenme les platico que a raíz de ese encuentro con el doctor Contreras, algún tiempo después, recordé que yo ya había leído un libro que se llama Manual de Psiquiatría, no recuerdo el autor, pero tiene una pasta naranja con negro. Luego les digo, se los prometo. Y en todo ese manual de psiquiatría no venía indicada una sola conducta normal. Vienen decenas de conductas descritas como alteradas, como anormales, pero no describe una sola conducta normal. Entonces, a mí me llamaba mucho eso la atención. Leer ese libro fue motivación porque yo ya desde a lo mejor 13, 14 años ya comenzaba a rasguñar esta angustia existencial, esta depresión, pero no estaba motivada. A lo mejor me alimentaba bien, hacía deporte, dormía bien, pues como puede dormir alguien de esa edad, ¿no? No teníamos todavía internet ni nada de eso. ¿Qué edad tenías, Blanca? Tenía 13, estaba en la secundaria, a lo mejor en segundo, pero ya muchas cosas me angustiaban, muchas, cargaba el mundo en mi espalda. Entonces, ahí me tienen por ahí a los 18 leyendo un libro de psiquiatría de este volumen y tratando de hallar respuestas. Sí. Bueno, me pude reflejar en muchas de esas circunstancias, pero yo no sabía que en el futuro iba a tener un encuentro con un psiquiatra que me pudiera enseñar a observarme sin autodiagnosticarme, porque es muy importante que cuando estemos pasando por una situación así, pidamos la ayuda correcta al especialista correcto, porque pues está muy fácil decir, ay, es que tengo tal cosa y me voy a tomar X. Entonces, no es así. No autodiagnosticarnos, no automedicarnos, porque luego tenemos una situación de angustia y luego ya no sabemos hasta los nombres de los medicamentos que nos van a inducir el sueño. Tú que me estás escuchando probablemente tengas ahí en tu cajón una o dos cajitas de alguno de esos sedantes o somníferos comerciales, algunos bajo el nombre de sedantes o tranquilizantes naturales. Bueno, pero ellos son a los que recurres cada vez que no puedes con el mundo. Esa angustia existencial me ha encantado recordar. Y no es que se me haya olvidado, es algo que estamos viviendo permanentemente. Pero al recordar algunos detalles, Cristi, como ahorita lo mencionabas, depresión, ansiedad, angustia, soledad, todas esas formas de llamarle a eso que sientes. ¿Tú tienes idea de por qué hay tantas palabras para un solo sentimiento? Bueno, es que no es un solo sentimiento, son muchos, se te juntan muchas cosas. Y para eso, pues pudimos escuchar al doctor Castañón, pudimos leer algunos libros. Yo me encontré este libro de Guido D'Avanzo. Sí, recomiéndales, a ver. Que se llama El sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, dimensión teológica y pastoral. ¿Por qué razón un libro que trata de sufrimiento? Bueno, porque la angustia existencial te lleva a sufrir. Y muchas veces es una elección tuya, de nadie más. Tuya, ¿por qué? Porque tú eres dueño de ese cerebro, sede de todos los pensamientos que te están aconteciendo a cada instante. Muchos de ellos, la mayoría, los eliges tú. Tenemos también otras influencias espirituales, pero que a menudo permanecen ignoradas, Cristi. A menudo nos da miedo hablar o nos da comezón hablar o aceptar las cosas, y aceptar incluso, ¿no? Que existe un espíritu de naturaleza maligna que puede estarnos susurrando cosas, que es el demonio, y que esas cosas
pues nos llevan a creer que esos pensamientos inducidos son propios. Es ahí donde se va generando más esa angustia. Ahorita, fíjense que lo más común que está sucediendo es esa angustia en la que las redes sociales nos tienen sumergidos. Tú sabes a qué me refiero, ¿no, Cristi? Platícame, ¿cómo te ha ido a ti con Así esto? es. Pues miren, los dejamos con esto y les voy a platicar mi experiencia de cómo ha influido las redes sociales. Pero, ¿qué les parece, amigos, si ya nos vamos a un corte? Y les recuerdo el número de WhatsApp, estoy a la orden, María Cristina Ruiz, te lo doy, apúntalo, es 33 31 07 13 13. Te lo repito, anota, 33 31 07 13 13. Estoy a la orden y bueno, si me vas a mandar un WhatsApp fuera de la República, más 52. Bueno, pues nos vamos a nuestro primer corte, regresamos, quédate en tu programa, Mujer Vestida de Sol. ¿Sabías que algunas actividades que ayudan a fomentar tu alegría son escuchar música que te guste, encontrar un trabajo atractivo, leer un buen libro, frecuentar personas que te quieren y descansar lo necesario? Regresamos a tu programa Mujer Vestida de Sol. Atrévete a iluminar y bueno, por supuesto y principalmente este programa dedicado a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que es básico en todos estos temas que tratamos, mirarla a ella, mirar sus virtudes, conocerla, platicarle, porque es tu madre, tu confidente. Si tú ya perdiste a tu mamá, o si no tuviste mamá, o si no fue como querías, pues ahí está tu Madre del Cielo, que es perfecta, que es la Inmaculada, que te ama y que te va enseñando cómo acercarte a Jesús, que bueno, pues a fin de cuentas es nuestro destino, la vida eterna en la gloria, en la majestad de Jesús. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco sus saludos, muchísimas personas, gracias amigos radioescuchas. Toñita Ortiz nos manda bendiciones, Viento Pink, que Dios y mamá Lupita los bendiga, tengan un excelente día lleno de bendiciones para todos. Gracias. Pedro López, saludos hermanas en Cristo. Isela Briones, pide oración por la salud de Alberto Ventura Figueroa, con mucho gusto. En un momentito más delante del Santísimo Sacramento pedimos por Alberto. Teresa Camaño Vargas, saluda. Jesús Rodríguez, Lilia Lira, Lupita Scott, pide por su salud, para que el Señor la sane de sus vértebras, artritis, porque no camina desde hace 10 años. Y bueno, nos platica un poquito más. Con gusto, Lupita, te voy a dar respuesta y cuenta con nuestra oración. Y Lidia Barajas, saluda a todos en María Visión, excelente día, Dios nos bendiga. Teresa Aguilar, gracias por el tema. Lupita Scott le pide a la Virgen que la ampare, que la cura de mal y su depresión. Me comenta más cosas, te voy a dar respuesta también. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos posteriormente leyendo sus llamadas. Y bueno, les recuerdo que también nos pueden escribir al correo del programa, que es Mujer Vestida de Sol 13, ocasionando la tecnología, nuestros aparatos, las redes sociales. Claro que la tecnología es maravillosa, nos ha llevado a cosas inimaginables, a tener información al alcance, a podernos formar, pero qué importante es saberlo dirigir. Así ¿no? es. Y desgraciadamente ahorita estamos en un mundo donde queremos aprobación, queremos aplausos, queremos like. Claro, humanamente hablando tenemos la necesidad de amor, de reconocimiento, pero no tampoco que nos dejemos llevar por lo que digan los demás, si me aprueban, si no dijeron, si dijeron, incluso hasta para sacar propias conclusiones de ciertos temas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que por querer ayudar, por querer hacer conciencia, a veces la gente lo tomaba personal y de una u otra forma me empezó a afectar. Yo decía que no, pero sí me empezó a afectar en mi estómago, porque las emociones las retengo en el estómago.
Entonces me di cuenta que no tenía caso preocuparme de más, ni tampoco aferrarme a eso, porque el demonio justamente pone muchas trampas, Blanca, para saber cómo llegarnos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues empecé ya a mediar el tiempo en redes sociales. Claro, doy respuestas a todas las personas que me piden consejo con muchísimo gusto, pero con los comentarios negativos, pues trato de no, como dicen, engancharte, ¿no? Es muy, muy importante saber hasta dónde y sobre todo enfocarte en que el único que necesita aprobarte es Dios, tu Padre Dios. Busca que te apruebe Dios, nadie más, porque siempre va a haber gente que te repruebe y no puedes vivir triste porque hay gente que te repruebe. Estás diciendo una a una varias palabras de lo que viene en este libro. Lupita, estoy pensando en ti y pidiéndole a Dios que te fortalezca en tu lucha. Te quiero recomendar que tengas a la mano la encíclica Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II. Esa encíclica es un libro pequeñito que habla del sentido cristiano del sufrimiento. ¿Qué te vas a encontrar en esta encíclica? Te vas a encontrar una gran noticia, una gran enseñanza, una gran compañía que comprende cada uno de tus dolores, cada uno. Y este libro de Guido D'Avanzo, que habla del sufrimiento, precisamente es el más idóneo, uno de los más idóneos para las personas que están atravesando por una situación de salud que se prolonga. Y pues no son pocas las personas que están en una situación así, en la que de plano su casa es el hospital. Entonces, hay tiempo para leer, por favor, busquen esos libros y llenen ese espacio con algo positivo, algo como lo que viene en estos libros que les estoy hablando. Les va a dar la sensación de acompañamiento, de que no están solos, porque si hay alguien que conoce el sufrimiento, es Jesucristo, es María Santísima. Y María Santísima, ¿se acuerdan que cada uno de esos sufrimientos ella los meditaba en su corazón? Imagínense si a nosotros nos acontece hoy una situación y está ese dicho, yo lo he dicho esta semana como 2 veces, mi pecho no es bodega. Es más, una emoción ya, no, necesito compartirla rápido porque siento que me llena, me invade, ¿no? Y eso que es algo positivo, imagínense cuando es algo abrumador, sí, o algo abrumador. Entonces, mi pecho no es bodega. ¿Cómo, pensando de esa manera, voy a meditar las situaciones en mi vida? ¿Cómo voy a imitar a María Santísima? Va a ser muy difícil, pero sí se puede. Fíjense lo que dice en el libro acerca de la cultura dominante. Este es un libro que se imprimió en 1989. Yo tenía 9 años. Se imprimió en Colombia. Ni siquiera sabía que existía un país que se llama Colombia en aquellas fechas. Pero bueno, él habla de la cultura dominante. En esas fechas, estamos hablando de 30 años atrás. ¿Y qué creen? Si se los leo, les apuesto a que va a parecer que estoy hablando de 2019. ¿Quieren escuchar qué dice? La sociedad actual, como ya hemos señalado, es tecnológica y dirigida hacia una civilización de consumo. Era lo que nos decías, Cristi. Una sociedad de la opulencia, donde tienes que tener el mejor carro, el teléfono más novedoso. No importa que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer para tenerlo. La vida vale por la capacidad de producir y de disfrutar. Una cultura hedonista, solo le importa el placer y olvídate de cualquier clase de sufrimiento, le huimos. De hecho, catalogamos el sufrimiento como algo totalmente negativo, como algo indeseable, fuera de toda valoración moral. Incluso el sacrificio, ¿no? Sí, que claro. Trae buenas cosas, pero ya tenemos como esa palabra que no queremos hablar de ella, sino que es algo padrísimo, porque es hacer algo sagrado, el sacrificio. Exactamente, es ofrecer además esa acción, es sacralizarla, como darle un sentido cristiano a esa acción, a esa actitud, a esa dificultad que estás atravesando. Exacto. Entonces es ahí donde la actitud
del cristiano, también me gustaría tocarlo en un momento. Son 3 pequeños puntos, pero son muy importantes, que a la vez son como una receta para ti que estás experimentando angustia existencial. Dice, se identifica la vida con la salud y con una presumida normalidad de existencia. Hay personas que ya hasta se acostumbran a la gastritis, que se acostumbran a la migraña porque dicen, ay, este es el precio del éxito. Hay mujeres que se acostumbran a esos terribles dolores en los pies porque dicen, la belleza cuesta. Y resulta que luego la belleza se vuelve una angustia. Conozco personas que tienen que gastar en pantimedias para guardar la imagen que su trabajo les exige, pero el sueldo no les alcanza más que para las pantimedias y alguna otra cosa. Imagínense qué clase de angustia no estará viviendo una persona que está siendo atacada en uno de los miedos más básicos, que es el miedo a la pobreza, el miedo a que no alcance. ¿De dónde le saco esto de los miedos? Fíjense que mientras leía, pues yo leo, nada más para leer un libro a veces termino leyendo 5 o 6 libros más, no enteros, pero habrá fracciones. Y me acordé de hace algunos años de un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Ese libro está tomado como si fuera el gurú de la riqueza, que si lees ese libro y haces lo que ahí se te dice, te vas a volver rico. Lo intenté, créanme. Sí, yo con todo el entusiasmo lo intenté, pero yo veía algunas cosas que me llamaban la atención y hoy pude identificar qué es. Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, menciona los 6 miedos básicos. Menciona el temor a la pobreza, que acabo de mencionar. Sí. El temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida del amor o a no encontrar el amor, el temor a la vejez y el temor a la muerte. Cristi, ¿qué diferencias habrá entre el miedo y la angustia? Nos lo dice Sigmund Freud, que el miedo, tú sabes a qué le tienes miedo. De hecho, si te pregunto, Cristi, ¿a qué le tienes miedo? ¿O cuál es el último miedo que recuerdas? A quedarme sin comer. Qué raro. Comparto ese miedo contigo. Y bueno, hay un origen para todo eso. ¿Y qué diferencia hay entonces con la angustia? Sigmund Freud dice que la angustia no la tienes medida, no la tienes identificada, simplemente es algo que te empieza a hacer tener síntomas orgánicos, síntomas físicos. Sientes un hueco en el estómago, sudas, tiemblas, estás inquieto, te da hambre o se te quita, te dan muchas ganas de ir al baño, bueno, una serie de sensaciones que no necesariamente las tienes que experimentar todas, pero por ahí van, más o menos. Tú que me estás escuchando, tú ya debes saber a qué me refiero con esto que te digo. Entonces, ¿para qué tantas palabras? Miedo, angustia, depresión, ansiedad, tristeza, vacío. ¿Puedes enlistar 50 palabras que te hagan sentir esto? Bueno, todo al final viene a desembocar en un miedo que pocas personas tenemos identificado y es el miedo subyacente a la muerte. El ser humano está hecho para vivir y morir eventualmente. Entonces, si vamos a morir un día, nadie sabe cuándo. Y qué bueno que no lo sepamos. ¿Por qué hemos de experimentar angustia existencial? Es lo que el doctor Castañón hablaba cuando se refería a filósofos que fueron precursores de algunas corrientes filosóficas, como el existencialismo ateo, donde pues si no tienes fe en Dios, entonces no tienes un puerto seguro a dónde llegar. No crees en Dios, bueno, entonces ya llegaste. Donde estés, ahí estás bien, viviendo. Lo que vivas ahí va a ser todo. Y entonces se pone un poquito complicado porque las diferentes filosofías que vamos escuchando mientras crecemos nos van confundiendo. Y bueno, la cosa es que Dios existe, para ti que lo creas o no lo creas, lo quieras creer o no. Mira, ya tendrás tiempo de averiguarlo, ¿no, Cristi? Así es. La muerte llegará.
uno de los errores que yo advertí errores teológicos que advierto en este libro de Piense y hágase rico, es que Napoleón Hill dice que, le atribuye el miedo a la muerte a las religiones, a la religión. Dice en el fanatismo, pero el fanatismo se lo atribuyen a la fe católica, pero discúlpenme, el fanatismo no es exclusivo de la fe católica. Entonces, él dice que es las religiones. Difiero, porque si hay una religión que te enseña a que conozcas la muerte, a que conozcas el sentido de tu vida y a que desarrolles una misión personal que vas a poner al servicio de tus hermanos, llega un momento en el que te encuentras tan ocupado que ni tiempo tienes de sentirte mal. Así es. Ni de sentir ansiedad. No, y aparte la fe, la religión, la iglesia que Cristo fundó, pues es la verdadera. Bueno, pues nos vamos a un corte, amigos. Quédense porque el tema está muy interesante. Vamos a abordar puntos muy, muy esenciales. Y bueno, pues quédate con nosotros. Venos desde Facebook Live en la página de María Visión y posteriormente en Facebook de Box Day Radio. Dale like a la página. Y bueno, regresamos en tu programa, Mujer Vestida de Sol. ¿Sabías que lo que mantiene nuestra atención determina nuestras acciones? Somos lo que somos por los pensamientos dominantes que ocupan nuestra mente. ¿De qué modo intervienen las hormonas en esta relación cuerpo-mente? Se ha descubierto que mente y cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Tanto lo que sucede en verdad como lo que imaginamos tienen el mismo impacto en nuestras células y cerca del 90% de las cosas que preocupan a una persona que se siente apremiada por ellas nunca suceden, pero lo vive como si fuera muy real. Nos hemos convertido en una sociedad fisiológicamente muy enferma. Necesitamos controlarlo todo cada vez más. Estamos apurados, estresados, hiperestimulados, alertas en diferentes aspectos. El cortisol, hormona de la supervivencia, en dosis pequeñas es muy bueno porque ayuda en situaciones reales de peligro, pero si ese peligro está en la mente, se vuelve tóxico y afecta todo el cuerpo, produciendo taquicardia, colon irritable, fallos de memoria y de concentración. Cada zona del cuerpo sensible al cortisol empieza a enfermar y esta hormona, que es antiinflamatoria, se convierte en un agente inflamatorio del organismo. Aparecen las gastritis y artritis. Por eso digo que la sociedad del siglo XXI es la sociedad de la inflamación. Muchos psiquiatras tratamos de depresión como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Psiquiatra Marian Rojas Estape. Amigos radioescuchas de Box Day Radio, gracias de verdad por el favor de tu tiempo. Y bueno, qué interesante cápsula del cortisol, los niveles del cortisol, que como bien lo mencionaba, esta cápsula que la escribió la doctora psiquiatra Marian Rojas Estape. Ella dice, bueno, es que el cortisol es necesario para sobrevivir, para huir. O sea, la adrenalina y el cortisol nos ayudan en nuestra vida para, en una situación de peligro, reaccionar rápidamente, incluso para anestesiar el dolor. Pero cuando vivimos angustiados todo el tiempo, preocupados, bueno, estos niveles se suben al grado de que después ya no podemos tener un sueño continuo, nos estamos despertando. Es por eso, porque tenemos muy alto el cortisol.
Y bueno, pues para disminuirlo, pues así en breve un consejo es mucho ejercicio, mucho deporte. Bueno, claro, cada quien dentro de sus posibilidades. Pues bueno, les recordamos nuestras redes, el WhatsApp 33 31 07 13 13. Y recuerda que ya tenemos canal en YouTube para que veas los temas, tus temas favoritos o un tema que sientas que necesitas escuchar. Ahí está, búscanos en YouTube como Mujer Vestida de Sol Box Day. Y bueno, pues continuamos. Blanca, antes de irnos al corte, me recordé de un padre al que quiero mucho, el padre Jonathan Romanowski, saludos. Él nos platicaba en su testimonio de conversión. Él es de Estados Unidos y bueno, cuando era joven buscaba la verdad, ¿no? Buscaba el sentido a su vida. Y él cuenta que bueno, estuvo en cosas de nueva era, yoga y demás corrientes nueva era, y que le decían es que tienes que encontrar el nirvana, que es llegar a la nada. Y él, pues como estaba tan deprimido, tan sin sentido, decía, pues ya estoy en la nada. O sea, si no hay vida después de la muerte, si no hay trascendencia, pues yo ya vivo en la nada. ¿Para qué quiero llegar a la nada? Y bueno, fue así como empezó a buscar la verdad, primero con su familia que era protestante, y ya, hasta que encontró la verdad leyendo libros como ex protestantes como Scott Hahn y varios, y encontró leyendo la Biblia, la palabra de Dios, la verdad, ¿no? La fe que Cristo fundó, la iglesia que Cristo fundó. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de ese tema. Pero lo que les quiero transmitir, amigos radioescuchas, es que muchas veces tendemos a sustituir ese vacío, esa soledad, esa angustia, en vez de darle sentido a nuestra vida o de buscar cuál es el sentido de mi vida, por sensaciones pasajeras que llegan, de pronto te sientes muy eufórico, pero pasan, ¿no? Con el alcohol, con la comida, con diversión excesiva. Ahora, obviamente estas cosas no son malas, no es malo comer, no es malo beber, no es malo pasártela bien, pero ya es cuando lo quieres sustituir el sentido de tu vida por esas sensaciones en donde ya te enfrascas, ¿no? Como también la sexualidad excesiva, claro. Y vas más bien cayendo más en este vacío. Entonces, ¿cuál es ese sentido? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? A final de cuentas, pues somos hechos para Dios, somos hijos del Altísimo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él nos dio en Génesis, les recomiendo que lean Génesis, cuando le da al hombre vida, el Señor le sopla, le da su aliento, le da su misma vida. Es increíble cómo nosotros tenemos este espíritu que tiende a lo divino, más bien que es para Dios, que estamos hechos para Dios y somos cuerpo, mente, pero también alma. Y nuestro diseño humano está hecho pues para esa trascendencia, para esa vida eterna. Así es, Cristi. Esas palabras que estás diciendo son justamente de las que habla Martin Heidegger, en la que se los voy a leer textualmente. Dice que el hombre es el único ser creado que puede plantearse el tema del ser y su sentido. Los animales no pueden. Y ante la finitud de la existencia, es decir, que se va a acabar en un tiempo determinado, el hombre experimenta angustia de la que trata de escapar, refugiándose en sus valores ficticios cotidianos. Justo lo que acabas de decir, Cristi, en la bebida, en el sexo, en un carro nuevo, bueno, en cosas materiales que realmente son igual de finitos que la vida. Pero la diferencia está en que necesitas estarlos renovando. Cosas caducas, ¿verdad? Sí, caducas. Entonces, estos son valores ficticios, cotidianos, no auténticos y con frecuencia caducos. Los auténticos están dados por aceptar que el hombre es un ser destinado a morir. Entonces, si ya vimos que somos una criatura destinada a morir, entonces cada momento que estamos viviendo debemos aprovecharlo. Pero ¿cómo es eso posible cuando estás parado en la angustia, en la nada, cuando piensas que ya estás hasta cansado de vivir? Conocí a un señor de algunos 95 años que fabricaba bolsos de dama muy hermosos. Y yo llegué a verlos a su establecimiento y bueno,
terminó el Señor platicándome muchas cosas acerca de todo menos de los bolsos. Pero una de las cosas que me dijo me impactó. Me dijo: señorita, tengo 96 años y estoy cansado de vivir. Y me platicó cuántas personas habían muerto ya, a cuántas personas de su familia él había sobrevivido, pero él decía: estoy cansado de vivir. En esas fechas yo creo que acababa de tener a mi primer hijo, estaba atravesando por la depresión posparto, y ¿qué podía decirle yo al Señor? No nos agarramos llorando juntos ahí porque yo elegí el bolso que quería comprarme y solo atiné a decirle algunas cosas al Señor como de ánimo, pero ¿saben qué fue lo sorprendente? Que yo me encontraba dándole ánimos cuando no los tenía ni para mí, pero decidí escuchar mis propios consejos, y lo que tuve que hacer posteriormente pues fue buscar ayuda, que gracias a Dios encontré a alguien que pudo guiar o comenzar a guiarme en la necesidad de un tratamiento para ponerle orden a esos neurotransmisores, a esos pensamientos alterados. Y bueno, no solo Martin Heidegger habla acerca de esto, me encanta otra visión de Kierkegaard. Como es un apellido danés, la verdad es que no sé ni cómo pronunciarlo. Creo que te salió muy bien. Espero que así sea. Él es precursor del existencialismo, pero fíjense que a pesar de ese existencialismo, su concepto de angustia tiene algo que me gustó. Dice: expresando que son causas de la angustia humana la realidad infinita y la indecisión ante el obrar. Fíjense bien, claro, él dice que las causas de la angustia es una, que no te decidas por hacer tal o cual acción, y la otra cosa es que tu realidad humana es infinita. Si tú no comprendes que tu cuerpo va a morir, pero que existe la vida eterna, tienes ahí la receta perfecta para una angustia de rechupete. Ya te puedo dar cuentas de eso, efectivamente funciona. Y dice, pero también reconoce una angustia positiva. ¿Tú creerías que existe una angustia positiva? No. ¿Tú qué me dices, Cristi? Una angustia positiva que acerca al hombre a Dios. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Cómo es eso posible? Ya habíamos leído en algún lado, si mal no recuerdo, fue en el libro del profeta Oseas. No recuerdo los versículos, pero decía que Dios nos lleva al desierto porque solo ahí le escuchamos. Le vamos a escuchar en una discoteca, le vas a escuchar en un bar, alcoholizada, no va a ser posible. Tenemos que pasar por ese desierto. Y me encanta esto que dice Kierkegaard, porque esa angustia positiva lleva al hombre a Dios a través de la fe, donde el hombre se descubre como ser limitado, enfrentado a la trascendencia de la divinidad. Cuando yo me descubrí limitada y estuve dispuesta a ver la grandeza de Dios, pues no sentí bonito, porque en esas fechas pues yo sentía que era, no sé cómo decirlo, pero confiaba mucho en mis propias capacidades intelectuales, en mis manos, en que tengo piernas para ir a donde yo quiera, en una serie de cosas que me hacían sentir como un ser humano completo. Eso decía el espejo, pero ¿qué creen? Por dentro estaba sin brazos, sin piernas y lo peor, sin cerebro. Y nada más estaba ahí un corazón inflamado, como decían ahorita en la cápsula, inflamado de angustia. ¿A dónde iba a llegar así, Cristi? Es muy difícil cuando esa situación acontece, pero esa fue la clase de angustia positiva de la que habla Kierkegaard y que yo experimenté. Una de las cosas también que si le rasguñas un poquito es que Napoleón Hill, cuando habla de atribuirle a la religión como la culpable de la angustia por el miedo a la muerte, pues buscando me doy cuenta de que fue uno de los representantes, de los escritores representantes de una corriente sectaria que se llama Nuevo Pensamiento o Pensamientos de la Ciencia. Entonces, todas estas sectas precisamente nacieron en países protestantes, que no creían en un Dios que venció a la muerte. Y si tú no crees en un Dios que venció a la muerte, entonces ¿cómo vas a creer en la vida eterna?
como decíamos al principio, ya llegaste. Podrás estar respirando, podrás tener el corazón latiendo, pero ¿tú creerías que hay gente que está muerta en vida? Yo llegué a sentirme así en algún momento, Cristi. Sí, mira, a final de cuentas, entender esto, la resurrección. Cristo resucitó, Cristo venció a la muerte. Él nos da, pues es el primero que nos dice, miren, esto es lo que les espera si hacen mi voluntad, si me siguen. De hecho, pues él mismo lo dice, yo soy la luz del mundo. El que camina conmigo no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Esto en Juan 8, les recomiendo el Evangelio, Juan 8:12. Exactamente, él nos dice, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy. Y de hecho el yo soy se refiere, yo soy el que soy, a Dios. Él es Dios, Él nos lleva a la vida eterna. Y bueno, pues también María Santísima, que está asunta en cuerpo y alma al cielo, ella está en cuerpo y alma, Cristo está en cuerpo y alma, están vivos. Entonces eso nos espera, esa resurrección final donde vamos a volver a estar con nuestro cuerpo. Es un tema maravilloso y nos llena de esperanza, porque exactamente eso es lo que necesitamos, Blanca y amigos radioescuchas, esperanza. Sin esperanza no tenemos motor. Es una de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Necesitamos fe, necesitamos amor, caridad. Bueno, amor y caridad pues es lo mismo. Y la esperanza. Entonces hay que amar porque seremos juzgados en el amor. Así es. Santa Teresa de Calcuta a las personas deprimidas siempre les recomendaba, a las personas que sufrían soledad, bueno, ¿qué estás haciendo por los demás? Dale sentido a tu vida sirviendo, salte de ti, es que pobrecito de mí, es que perdí a mi esposa, es que perdí a mi hija en un accidente. La autoconmiseración. Exacto, ya salte de ti, sí sufriste, sí llora, sí ten tu proceso de duelo, pero ya es hora de actuar. Y si algo lastimó tu corazón, sánalo con una misión. Vamos a servir, vamos a ayudar. ¿Cuánta gente está sufriendo soledad, falta de amor? Donde no hay amor, da amor y cosecharás amor. Pues nos vamos a nuestro último corte, amigos. Quédense con nosotros. Síganos escribiendo cualquier petición, oración, sugerencia, estamos a la orden. Regresamos. ¿Sabías que al agregar omega 3 a tu dieta, te será más fácil perder peso? Volvemos, gracias por seguir con nosotros en tu programa Mujer Vestida de Sol, con este tema de la angustia existencial. Hay que dejar esa angustia existencial, vamos a darle sentido a nuestra vida. Estamos hechos para Dios, como dijo San Agustín. Señor, estamos hechos para ti y nuestra alma estará intranquila hasta que descansemos en ti. Hay que ver esa vida de trascendencia y vivir cada momento en clave de eternidad. Vivir el presente. Qué importante es vivir el presente, Blanca y amigos radioescuchas, porque los que viven en el pasado son los depresivos y los que viven nada más pensando en el futuro son los ansiosos, y la ansiedad y la depresión son las enfermedades del siglo XXI. Gracias a Cano Pina, que nos saluda. ¿Que dónde está ese doctor? Nos pregunta. Ahorita Blanca te dice, Cano, ¿dónde está ese doctor que ya se jubiló, pero donde quiera que esté, hasta allá le mando un abrazo. Muy bien. Elizabeth Arias, de todas maneras trataremos de dar respuesta a cada una de sus cuestiones. Bendecido día, maravilloso programa y tema. Pido oración por mis hijas. La pequeña sufre de artritis. Claro que sí. Ánimo, Elizabeth. Renzo Cabanillas. Pido por mí, tengo esquizofrenia paranoide, por su salud y la de su familia. Claro que sí, Renzo, cuenta con ella. Por supuesto. Melvin González Acevedo nos comparte un enlace, lo vamos a checar. Adalia Ayala pide oración por sus hijos y por toda su familia. Muchísimas gracias, síganse comunicando. También oración. Fíjense que
Le comentaba a Cristi que venía haciendo una pequeña oración y le pedía a Dios que me dijera cómo puedo transmitir un mensaje para las personas que se preguntan qué actitud deberían tener frente a la angustia existencial, como para lidiar con ella y como para superarla. Y recordé esta parte del libro donde habla de la actitud cristiana. Fíjense bien, la actitud cristiana toma en cuenta estos 3 puntos. Es de confianza y sencillez, nada complicado. No creas que porque existen muchos libros, leerlos todos te va a dar esa tranquilidad. Lo intenté, pero solamente incrementó esa ansiedad porque todos esos libros que leía prometían 1,000 cosas. Claro que te sirve leer, pero te sirve más ejercitar esa razón que Dios nos dio para distinguirnos de los animales. Nos sirve más usar esa razón para separar lo que consideramos que es perjudicial de lo que es bueno y aprovechar solo lo que es bueno. Pero ¿cómo vas a saber lo que es bueno? ¿Solo porque te hace sentir bonito? Las drogas te hacen tener sensaciones, algunas agradables y después unas que no lo son en absoluto. ¿Cómo le vas a hacer para distinguirlo? ¿Porque te funciona? ¿Porque te hace llegar a donde tú quieres temporalmente y luego te hunde en el abismo? Bueno, no es eso. La manera en cómo vas a poder identificar lo bueno de lo que es malo, escucha a tu Creador, lee la palabra de Dios. Oye, es que no le entiendo a la Biblia. ¿Lo has intentado de verdad? ¿Has intentado encontrarte reflejándote en alguno de los personajes de la Biblia? Por ejemplo, en el libro de Job. El libro de Job es uno de los 5 libros sapienciales. Te los recomiendo, comienza por eso. Son de los libros que vas a poder entender porque en 4 o 5 palabras, un solo versículo del libro de los Proverbios ya te enseñó una realidad de la vida. Comienza por el libro de los Proverbios. Ya antes hemos recomendado estos libros, el libro de la sabiduría de Sirácides, bueno, el libro de Job. Por favor, empieza por esos. Y luego, pues ojalá puedas introducirte en un curso de la Biblia, claro, o ver algún video o acercarte a alguien que te pueda orientar para que puedas hacerlo, porque ahí está la palabra de Dios y Él te quiere hablar, pero pues nada más nos la pasamos diciéndole, Señor, Señor, ayúdame. Pero cuando nos quiere hablar lo dejamos con la palabra en la boca. No ponemos de nuestra parte. Sí, me acuso de haberlo hecho por muchos años y en estos 3 puntos donde habla de la confianza y sencillez, a Dios Padre le expresamos todas nuestras pequeñas y grandes tensiones como señal de un diálogo que se hace oración y de la percepción de su presencia. ¿Tú sabías que esa quejumbre que tú traes, si se la ofreces a Dios, es una oración, una forma de orar, Cristi? En vez de estarte quejando de tu hermano, de tu esposa, de tu hijo, habla con Dios. Ve, ponte de rodillas ante el Santísimo y habla. Es tu amigo fiel. Y nadie más que Él es un amigo que jamás te va a fallar, cuyas promesas se cumplen aquí mismo en vida. Arrodíllate, habla con Él, dile cómo te sientes. Esa va a ser tu mejor oración ahora que no sabes ni cómo orar. No te preocupes por eso, manténlo así, con confianza y sencillez. Punto número 2, la actitud cristiana es de contemplación. Sí, pero no te quedes contemplando tu problema. Contempla a quienes ya superaron un problema semejante al tuyo. Por ejemplo, dice, la oración no puede ser limitada exclusivamente a nuestras exigencias. Esto es muy importante, escúchalo bien, tú que tienes una enfermedad de esas que hablábamos que son prolongadas, dolorosas y hasta vergonzantes. Las enfermedades mentales hoy en día pareciera que estamos obligados a sentir vergüenza por padecerlas. Y les digo una cosa, no es así. Mientras tengas una mente, esa mente está hecha para que pienses, para que aprendas, para que entiendas, para que elijas, para que decidas, para que imagines, para muchos procesos que tienen ahí lugar en tu cerebro. ¿Y qué crees? Si uno de esos procesos se altera, aunque sea un poquito, quiere decir que ya existe una enfermedad mental. Quiere decir que si no estás pensando bien, si no estás eligiendo bien o decidiendo bien,
ya existe un proceso de enfermedad mental en ti. Y entonces, ¿cómo lo vas a solucionar si tu consigna es avergonzarte? No hagas eso, pide ayuda. Y ofrecerlo, ¿no? Ofrecerlo a Dios para reparar su corazón. Por supuesto, ese es un sentido maravilloso, Cristi, porque tú le vas a ir a platicar a Cristo de tus dolores. Ya hay por ahí una imagen en Facebook donde está Mel Gibson platicándole, ¿no? Por ahí búsquenla y se van a dar cuenta de que nadie entiende mejor el sufrimiento que Jesucristo. Él ya sufrió lo indecible y lo hizo por amor a mí y a ti. Y lo hizo, además, para ti, por tu nombre. Él te ama y está dispuesto a escucharte. Observa bien cómo dice esta partecita. La oración no puede ser limitada exclusivamente a lo que yo quiero y no debe encerrarse a las expectativas más inmediatas. Señor, quítame esta enfermedad. Jesús dice, al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se imaginan que por su palabrería van a ser escuchados, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Está en Mateo 6, del 7 al 8. Confía en que Cristo ya conoce tus necesidades, pero Él te quiere escuchar desde el corazón. No necesita que le digas palabras para convencerlo de que te haga por la fuerza el milagro de hacerte sentir como tú quieres. Pregúntale qué quiere Él de ti, qué te quiere enseñar. Permítete averiguar cuál es la misión que tienes tú frente a esa voluntad de Dios. Y nos vamos al tercer y último punto, que se llama de la actitud cristiana, abandono en Dios. Es justo lo que les decía, sin la pretensión de obligarlo a responder. Es oración en una mirada de fe que libera de la angustia. Es terapia del espíritu que se refleja en capacidad para enfrentar las situaciones más difíciles. Y por eso es ya un comienzo de curación. Es que tú vayas y le entregues eso a Dios y se lo ofrezcas. Tú sabías que Dios es el Rey del universo. Él hizo todo lo que eres capaz de ver, de sentir, todo eso que tienes como cuerpo, Dios te lo dio. Y si tú te preguntas, entonces, ¿qué le puedo ofrecer a Dios si nada de esto es mío? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios, Cristi? ¿Sabes qué es lo único que es mío en este momento? Mis errores, mis sufrimientos, mis dolores. Todo eso es mío. Así que también es tuyo. Y si tú tienes mucho dolor, mucho sufrimiento y tienes también muchos errores, mucho pecado, eso ofrécele a Dios. Porque eso tienes. Ofréceselo y dile que es en reparación de todo el daño que Él sufrió porque nos amó. Y entonces, incluso de los propios pecados, también en reparación. Sí. Y entonces observa en silencio durante algunos minutos, no seas tacaño con el tiempo, permítele a Dios que te hable. Vas a ver el milagro ocurrir. Dios te va a hablar al corazón y te va a decir, te va a dar esas respuestas que tú necesitas. A mí me las dio en una forma nada escandalosa. De pronto queremos ver que salgan brillitos y música de violines y magia. No es así. Pero créeme que si escuchas a Dios, ese corazón va a tener una señal. Y de eso probablemente seas tú el próximo que nos esté platicando por Facebook o por teléfono y que nos digan, de verdad, Dios estuvo a mi lado cuando más lo he necesitado. Exacto. Y ahora que lo mencionabas, lo importante de conocer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles es maravilloso, los Evangelios, el Evangelio de Juan lleno de amor. Y a mí me encantan las cartas de San Pablo me encanta. Y él dice, bueno, pues para mí la vida es Jesucristo y la muerte es una ganancia porque voy a vivir, ¿no? Y nos repite que nos alegremos por esta esperanza de la vida eterna. Y también en Filipenses 3:14 nos dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pelear por esa corona incorruptible, ¿no? De hecho también San Pablo en otra de sus cartas dicen, los deportistas, no lo estoy diciendo exactamente, ¿verdad? Estoy haciendo solo referencia. Los deportistas se preparan arduamente para esta carrera, para competir y ganar la corona.
la medalla, ¿no? Y es una corona corruptible, pero nosotros luchamos por una corona incorruptible que no tiene fin. Así es. Y que sabemos que si luchamos y hacemos la voluntad de Dios, pues vamos a tener el premio de la vida eterna y de la resurrección. ¡Qué maravilla es todo esto! Sí, así es. Y no me quiero ir sin decirles lo que leí esta mañana durante mi oración en la primera de los Tesalonicenses 5:12. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedles en la mayor estima, con amor por su labor. Es decir, que a quienes te llaman la atención, a quienes te orientan, a quienes representan a Dios, a ellos tenlos en mayor estima. No les critiques, no les juzgues, ora por ellos y agradece que están ahí, porque ellos están para ayudarte. Fíjense bien cómo continúa. Os exhortamos asimismo, hermanos, a que amonestéis a los que viven desconcertados, animéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. Antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres. Ya lo habías dicho, Cristi. Estad siempre alegres. Orad constantemente. En todo, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis el espíritu. No despreciéis las profecías. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género de mal. Fíjense nada más qué importante es todo esto que nos dice en la primera carta de los Tesalonicenses. Sí, y sobre todo agradecer día con día, y vas a ver cómo tu motivación va a ir cambiando. Pues ya se nos acabó el tiempo, amigos. Me despido haciéndoles una invitación a conocer más su fe. Esta fe maravillosa, es hermosa, tenemos un tesoro de verdad. Cristo es el tesoro escondido, y si lo encuentras, bueno, todo lo vas a considerar como basura por Jesucristo, como nos dice San Pablo. Ese tesoro es Cristo Jesús. Y bueno, para conocer nuestra fe en este mundo sin esperanza, queremos llevar a más personas el mensaje de Cristo. Te recomendamos seguir en Instagram y Facebook la página @space_hope en inglés, que es esperanza, y conoce más sobre la santidad, la pureza, la entrega y el seguimiento auténtico de Cristo. Space, 4 letras, un estilo de vida. Lo voy a poner ahí en los comentarios de Facebook, de la transmisión Facebook Live. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, Blanca, por estar nuevamente aquí, y los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en tu programa de María Santísima, Mujer Vestida de Sol. Atrévete a iluminar. Gracias, Cristi. Gracias, nos vemos en la amigas. próxima transmisión. Dios los bendiga. Señor,